hablando de la redención, que es el pago que el Señor hace para volver a recuperar lo que se había perdido, que era la humanidad. Pero esto tiene una administración de parte de Dios, una administración que viene de la palabra oikonomía, que para nosotros es relacionado con la economía, pero tiene que ver con lo que entendemos administración o comisión, mayordomía, lo cual tiene diferentes procesos que incluye administrar, asignar, organizar, planificar, gobernar y ministrar el orden, el movimiento y el tiempo de todas las cosas en el universo. Y Dios es un Dios de orden. Dios no maneja todo desde el principio de la creación, desde antes de la creación ya tenía establecido cómo iba a hacer las cosas, no simplemente fue una cosa de ocurrencia que se le, en determinado momento se le dio por hacer al ser humano y todas las cosas, sino que Dios es un Dios de orden y todo lo tiene completamente planificado, organizado, gobierna y todas las personas que utiliza y los tiempos en el tiempo que lo utiliza, todo establecido por su voluntad. Y todos estamos ahí en este proceso de la administración de Dios. Él tiene un plan para cada uno, así como tiene un tiempo para que lo conozcamos a Él y podamos a través de otras personas recibir la palabra de Él. Todo esto lo ha dispuesto el Señor para salvarnos a nosotros y también lo tiene para la humanidad en forma completa. Esta administración de Dios se ve a través de toda la Escritura. De hecho, Pablo menciona varias veces cómo él es partícipe de esta administración de parte de Dios. A veces es un término que no lo manejamos mucho, no hablamos mucho de él en reuniones, pero tenemos que entender perfectamente el concepto de cómo el Señor tiene establecido absolutamente todo en un orden perfecto. Así que nos habla en Efesios 1, del 9 al 10. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y ya que hemos estado estudiando los libros, las cartas de Pablo, precisamente, vemos cómo él nos anuncia eso. Somos afortunados, se puede decir así, de conocer la voluntad o ese misterio de la voluntad del Señor, que, como digo, todo gira alrededor de Jesucristo y lo hizo para que Él fuera el que salvara a la humanidad y todos conociéramos ese gran misterio que para muchos todavía, desafortunadamente, que no conocen la Escritura y la verdad, pues andan por la vida como si pensando que esto son cosas de la suerte, del vaivén de las circunstancias, pero absolutamente están equivocados. Dios tiene una planificación perfecta para poder salvar la humanidad y todo gira alrededor de Jesucristo. En Colosenses 1:25 dice el mismo Pablo, de la cual yo llegué a ser ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros a fin de que proclame plenamente la palabra de Dios. Así que Pablo nos dice aquí que él también estaba dentro del plan del Señor, simplemente era una persona encargada de llevar la palabra, pero que eso pues lo había planificado Dios, no fue que simplemente lo vio en el camino y se le ocurrió llamarlo, sino que Dios así lo había establecido por su voluntad y por su gracia para utilizarlo y que esa palabra llegara también al pueblo gentil, de los cuales nosotros somos afortunados de recibirla. Y en Efesios 3:2 nos dice así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y vuelve a mencionar la palabra oikonomía, es la que utiliza aquí el griego, para hablarnos de que esa gracia también está dentro del plan de Dios para que nosotros la conociéramos a través de su obra. Y
En días pasados hablamos precisamente que esto tenía que ver con la providencia de Dios. Y eso básicamente es lo mismo. Y es muy interesante entender cuando estudiamos el tema de la providencia de Dios, precisamente de que Dios ya conoce todo de antemano y todo lo tiene completamente controlado para que nosotros pudiéramos ser beneficiarios de esta gracia divina. Y a través de la palabra podemos encontrar términos como la administración divina, o el misterio de su voluntad, o la mayordomía, o el plan de Dios. Todo esto nos habla de que Dios tenía un plan perfecto. Sin embargo, el enfoque de la historia de la redención está enfocado, o el enfoque básicamente es tratar de volver a salvar esa humanidad caída, esa humanidad que él planeó que estuviera en el paraíso y que todo fuera perfecto. Pero desde antes, como Dios ya sabía lo que iba a hacer el hombre y tenía ese plan absolutamente trazado. El argumento de la obra ya estaba completamente hecho para que viniera Jesucristo y pudiéramos volver a restaurar toda esa relación con Él. Este alcance de esta redención o esta compra que el Señor iba a hacer incluye tanto al hombre, lo hemos hablado, como del universo entero. Tenemos que saber que va a haber una nueva creación, va a haber una nueva tierra en la cual vamos a habitar, donde todo va a ser perfecto. Así que no solamente es la redención o volver a poner en orden al ser humano, sino además toda la naturaleza. Así que ya no nos va a preocupar estos problemas energéticos ni de la deforestación, sino que todo va a estar completamente en perfecto orden, como Dios lo había establecido en el principio, y todo va a ser perfecto. Así que la hora de esta redención ya lo tenía el Señor calculada para el hombre y todo el universo. Pero toda esta obra tenía que pagar un precio, y ese precio era la obra expiatoria de Cristo. Así que ahí se cumple precisamente el pago de esa redención a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y esto de todos modos culmina con la segunda venida de Cristo. Creo que ya todos debemos tener eso claro, precisamente cuando Él venga a instaurar su reino, se concluye o será culminada toda la administración de la redención de Dios. Y toda esta obra de Dios está basada precisamente o está relacionada con las genealogías. Como hemos hablado, a cada persona que el Señor utilizó está dentro de esa administración de la redención. Cada una tenía una función específica para que pudiera llegar Jesucristo. Todo estaba completamente planificado de esa manera. Ya se sabía que iba a haber una creación, una caída y también una restauración. Y todas las personas que mencionan en la palabra del Señor tienen que ver con tanto la creación como la caída, como la restauración, y en todas, absolutamente, en todas también estuvo el Señor Jesucristo atento a todo lo que pasaba. Así que de eso se basa el tema de la genealogía, de que entendamos que simplemente las personas que la Biblia menciona no están ahí que aparecieron de un momento a otro, sino que estaban con un plan perfecto de Dios. Y si las mencionan la palabra de Dios es porque es significativo, tenían que aparecer ahí, están dentro del plan perfecto de Dios para que pudiera llegar Jesucristo y para que nosotros también pudiéramos conocer la gracia del Señor. Así que desde Génesis 5 empieza a hablar de los descendientes de Adán, empieza a hablar de las genealogías. En diferentes libros del Antiguo Testamento nos habla de las genealogías y en el Nuevo también, pero desde Génesis 5 empiezan a aparecer las primeras genealogías. Hay 10 generaciones desde Adán
hasta Noé. Y el Señor nos habla de estas generaciones, de estos hombres que vivieron desde la creación del mundo hasta la primera destrucción del mundo a través del diluvio. Pero todo esto, como les decía, está dentro de la administración de Dios. Dios ya tenía un plan B para la humanidad. Fueron invitados, se puede decir, muchas personas que se arrepintieran, pero solamente Noé y su familia. Estos 8 seres fueron los que volvieron a ser el remanente de Dios para que continuaran dentro de esa administración de la redención de Dios. Y en Génesis 5 nos habla de estas generaciones, de estos descendientes de Noé. En Génesis 11 nos va a hablar sobre la genealogía de Sem, y básicamente va desde Sem hasta Abraham. También está en Génesis 11, aquí lo vemos, y son 10 generaciones también. Entonces ya vemos que hay 10 generaciones hasta Noé y 10 generaciones de Sem hasta Abraham, básicamente Sem, de ahí viene la palabra semita también, que son estos descendientes de este descendiente de Noé hasta Abraham. Y vemos a ver también que hay una relación matemática en estas generaciones hasta que viene el pueblo, el fundador del pueblo de hebreo a través de Abraham, y son 10 generaciones. Después vamos a mirar en detalle uno por eso. La genealogía nos menciona en algo bien sorprendente en estas genealogías que menciono, tanto el nacimiento de cada persona, en qué momento nacen, con fecha, la edad de que tuvo procreación, a qué horas tuvo sus hijos, y la duración de la vida de las personas. Es bien interesante esto porque estamos hablando entre 4.000 a 6.000 años antes de Cristo. Y la Biblia nos menciona con perfecto detalle en qué momento nacieron, en qué edad procrearon, en cuántos años vivieron. Y creo que la grandeza de la palabra del Señor, poder conocer cada detalle de esto y por qué es importante esto, porque esto nos marca también dentro de la administración de Dios un momento de la historia permanente, y que los estudiosos y tanto los investigadores pueden basarse en estas aseveraciones perfectas de la palabra de Dios para entender todo lo que ha pasado en la historia a través de estos datos. Así que el Señor se encargó de dar con minucias estas genealogías, y ahí vamos a empezar a entender por qué la grandeza de la palabra de Dios. Después vemos un salto que lo encontramos en Ruth, a través de un descendiente de Abraham llamado Fares, y nos habla de otra genealogía, otra genealogía con mucho detalle. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces vemos aquí una línea que el Señor nos va mostrando, y cuando leemos la historia de Ruth, cómo fueron todo lo que sucedió para que llegara a conocer a Boz, y básicamente era para mostrarnos esa línea de descendencia desde Abraham hasta David. Entonces encontramos una correlación perfecta para entender que David también era descendiente de Abraham, y por lo tanto también merecedor de todas las bendiciones que Dios había establecido a través del pacto con Abraham. Y la Biblia nos menciona, como digo, estas generaciones de estos personajes para llegar a un lazo perfecto hasta David. En Mateo 1 nos habla del libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, el hijo de David, hijo de Abraham.
Entonces, todo lo que encontramos de genealogías en el Génesis, ¿no? Y a través del Antiguo Testamento es para llevarnos a este capítulo 1 de Mateo 1, el primer versículo del nuevo pacto, donde precisamente nos lleva a esa relación que hay para enfocarnos en Jesucristo. Entonces, todas las genealogías al fin y al cabo nos van a llevar hasta Jesucristo para establecer dentro del plan de redención al único que podía pagar por nuestra salvación. Y ahí, como digo, la importancia de conocer esto, este tema de las genealogías, entender cómo el Señor planificó, estructuró, gobernó, creó todas las circunstancias para que se pudiera llegar a nacer el hijo de David de los descendientes de Abraham, llamado Jesús o Yeshua. Es el centro de todas las generaciones que se dieron casi alrededor de más de 4.000 años. Así que Dios gobernó esos 4.000 años para que pudiera nacer en el sitio perfecto, en el momento perfecto, a través de los ascendientes perfectos que el Señor había establecido para que Él naciera. Entonces, para entender la genealogía vamos a mirar conceptos básicos de ellas. Todas las genealogías tienen una estructura y un flujo. La estructura nos habla, o hay diferentes tipos de estructura de las genealogías. Hay en forma lineal ascendente, lineal descendente, unas son verticales y otras son horizontales. Esto básicamente lo que quiere decir es que a veces nos menciona o hace énfasis desde la persona que habla la palabra del Señor, en este caso es Jesús, y a veces nos muestra líneas ascendentes. Vemos una genealogía también que nos habla de Lucas, que va desde Jesús y empieza a ir en forma ascendente hasta llegar a Adán, y hay otra que nos habla desde Adán hasta Jesús en forma vertical, y también nos menciona a veces en forma horizontal cuando habla los hermanos y empieza a mostrarnos en una línea quiénes son los descendientes, y de estos descendientes cómo van a salir los nietos, los bisnietos, y esto tiene que ver con las dos formas de estudiar las genealogías. Pero además hay unos flujos en las genealogías. Y aquí básicamente en la palabra encontramos dos flujos que van a veces paralelos, dos flujos que andan uno al otro. Uno tiene que ver con los creyentes que hacen la voluntad de Dios. Y esto es muy significativo, como los pueblos que fueron obedientes descendían de alguien que era obediente y que básicamente seguían los mandatos de Dios, seguían el plan perfecto de Dios, entraban dentro de la administración perfecta del Señor. Y habían otros que eran los incrédulos o los desobedientes que se oponían a la voluntad de Dios. Entonces uno encuentra personajes como Caín, y sabemos lo que pasó con Caín, y siempre uno ve cómo el enemigo trata de interrumpir este flujo del flujo obediente para que Jesucristo no naciera. Entonces uno ve cómo vienen los ataques de parte de Satanás para interrumpir esta genealogía, estos descendientes, para que no se pudiera dar el nacimiento de Jesús. Utilizó a Herodes también, que ustedes, así como también utilizó en la época del faraón egipcio para acabar con Moisés, y después también hace lo mismo Herodes para acabar todos los niños y poder interrumpir o la voluntad del Señor en esto. Y en la Biblia nos habla también de esta genealogía, de estos personajes que desviaron y que hoy pues llevan a tener unas consecuencias enormes. Vamos a poder entender por qué algunos pueblos han recibido maldición por lo que hicieron en su línea ascendente hace muchísimos años o siglos, y que hoy están viendo las consecuencias de esa desobediencia, como también hay líneas obedientes y que han continuado con la bendición
de Abraham, que Dios le dio a Abraham, y ahí salieron las 10 tribus de Israel que están ocupando gran parte del territorio mundial, y ahí va a pegar la bendición del Señor. Entonces hay una genealogía de los hijos de la fe, que es una genealogía vertical y además de una línea continua. Esa es una característica de esta genealogía de los hijos de la fe, que hay 42 generaciones, desde Abraham hasta Jesús. Y eso lo vamos a estudiar en forma detallada, pero es interesante cómo Dios guardó a estas 42 generaciones de hombres obedientes, creyentes, que aceptaron la palabra del Señor y la obedecieron, y esa sigue siendo continua y seguirá siendo continua hasta la venida del Señor Jesucristo, donde Él va a recuperar a su pueblo y a sus hijos. Y estas 42 generaciones. Y viene la genealogía de los descendientes incrédulos. Y estas tienen una característica también. Tienen siempre un final abrupto y su desaparición. Uno no encuentra descendientes de Caín, lógicamente Cam, lo vemos en Génesis 10, en Ismael, también es otro caso, está en Génesis 25, la generación de Saúl, la describe en Génesis 36, pero estas generaciones simplemente fueron desapareciendo con el tiempo y ya no quedan vestigios de muchos de esos. Entonces ahí uno empieza a entender por qué es tan importante obedecer y las consecuencias también de desobedecer. Así que también vamos a mirar de dónde venían estas descendencias o qué tanto duraron estas descendencias, estos personajes que ven, como ven aquí, todas estas aparecen también en el libro de Génesis, donde nos vamos a estar enfocando la mayor parte del tiempo. Cuando hablamos de genealogías, en Génesis vamos a ver, creo que damos suficiente tiempo por ahora, creo que alcanzamos a entrar, hablar un poquito, cuando hablamos de genealogías en el Génesis, o el Génesis en sí, es la historia de los linajes. Se conoce también el libro como la historia de los linajes, o el libro de las genealogías. A veces pensamos que el Génesis solamente nos habla de la creación del mundo, pero es mucho más que eso. Se conoce a nivel del ámbito hebreo de que es la historia de los linajes. Y eso es lo que traduce. Entonces, por eso nos enfocamos tanto en Génesis, porque viene en gran parte de lo que el Señor nos habla y de gran parte de la historia de la humanidad en este primer libro de la Biblia, enfocando a cada una de las personas que intervinieron, y nos habla, como digo, de los linajes. Creo que para todos es importante, como hemos hablado, de saber de dónde venimos y de quiénes fueron nuestros ascendientes. Y el libro de las genealogías tiene una característica a través de una palabra que se llama Toledot. En el hebreo se conoce como Toledot y lo encontramos cada vez que se refiere a los orígenes o genealogía de cada persona o de cada pueblo, a través de esta palabra que habla de descendencia, linaje, orden, tiene que ver con el orden y el origen también. Así que esto es un tema, como les digo, muy, muy significativo para el Señor y lo utiliza a través de la palabra Toledot. Génesis 2:4 es un ejemplo de eso. Fíjense, desde aquí ya empieza a hablar, me dice, estos son los orígenes o los Toledot de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. También se refiere a estos orígenes cuando hace tanto la tierra como los cielos, se refiere con esta palabra. Y como les decía, el Génesis nos habla tanto del origen de la humanidad, la obra soberana de Dios, la providencia que tiene sobre cada uno de los descendientes fieles. Entonces, aquí tenemos que mirar desde esa perspectiva bíblica la información del Génesis. Como dice, nos habla, sí, del inicio de la humanidad, pero sobre todo el control que el Señor tiene de todas las circunstancias a través de
muchos siglos para que se cumpliera de acuerdo a su administración, lo que había planeado. El Génesis nos habla de 50 capítulos, encontramos en el Génesis. Desde cuando dice Dios creó los cielos y la tierra hasta la historia de José. Y esto transcurre en 2300 años. O sea, en el primer libro de la Biblia estamos teniendo la información de lo que sucede en los 2300 años iniciales de la humanidad. Es muy significativo esto, porque el resto de los libros van a transcurrir mucho menos años comparativamente o equitativamente en relación a este libro. O sea, el libro de Génesis es muy significativo por toda la información que nos da. En el libro de Génesis ahí podemos dividirla en dos partes. La primera parte habla de la historia primitiva de la humanidad, y en esta primera parte, en los 11 primeros capítulos de los 50, vamos a conocer lo que pasaron en 2023 años. Entonces, habíamos hablado de que son 2300 años, estamos hablando de 2020 años de la historia de la humanidad, son 2023, algunos dicen 2020, 2023, creo que por 3 años no vamos a pelear, pero nos está hablando de que esos 11 primeros capítulos nos da la información de lo que pasó en los 2020 años de la humanidad, la historia primitiva. Y la segunda parte, o sea, del capítulo 12 al 50, solamente nos habla de 280 años. Y esos 200 años hay 4 generaciones muy significativas que marcan lo que es el pueblo de Israel. Y en muchas partes del Antiguo Testamento y hasta la fecha ellos se identifican con esto que pasó en los 280 años, que es desde Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, siempre lo mencionan, somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. No sé por qué no mencionan a José, pero fue el único, los únicos personajes en estos 280 años, y a ellos se les dedica 38 capítulos del Génesis, de lo que ellos, de las obras que Dios los puso a hacer y lo que participaron en la historia del pueblo de Israel. Así que nos habla de muchos detalles, de muchas cosas del plan de Dios para su pueblo especial, que era el pueblo que iba a representar o a mostrar que era el único Dios verdadero, que eran los seguidores de este único Dios verdadero, que le pertenecían a él y que iban a ser diferentes al resto de los pueblos de la tierra, porque iban a ser por la línea de genealógica de los obedientes, y que los restos de pueblos eran por los hijos de los desobedientes. Así que esto es muy significativo. Y hay 10 genealogías o 10 Toledot, así se conocen en Génesis. 5 antes de Abraham y 5 después de Abraham. Es bien llamativo esto. Aquí el centro de estas genealogías es Abraham. Creo que es como dice, el padre de los hebreos. Y la primera tiene que ver como el Toledot del cielo y de la tierra, como leíamos en Génesis 2, el Toledot de la familia de Adán, el Toledot de la familia de Noé, el Toledot de los descendientes de Noé, y después vienen los de Sem, Abraham, Ismael, Isaac, Esaú y Jacob. Estos se refieren a los Toledot, y así se conoce dentro del pueblo hebreo las genealogías de estos 10 Toledot que hay en Génesis. Y hay un tema bien significativo que es los Sefer Toledot, que son el libro de las generaciones. Y cuando le colocan la palabra Sefer antes del Toledot, implica básicamente que hay un libro o un pergamino específico para hablar de estas genealogías. Es algo completamente sagrado y es algo que merece
que hay un pergamino exclusivo, un libro específico para hablar de estas genealogías. Y estos Sefer Toledot encontramos dos. Uno está en Génesis 5.1 y el otro está en Mateo 1.1. Cuando uno depara en estos pasajes o en estos capítulos, ahí es donde aparece la palabra Sefer Toledot, que dice, este es el libro, como veíamos ahorita en Mateo 1.1, de las genealogías, o este es el pergamino exclusivo de las genealogías. Entonces, ¿cómo entender la importancia que Dios le da a esto cuando decía este pergamino? No dice, no le ponen una coma más, solamente va a tratarse de las genealogías, y lo utilizan tanto en Génesis como en Mateo. Los dos primeros libros de cada uno de los pactos del Señor, que conocemos así, o de los testamentos del Señor, están dedicados a las genealogías. En Juan 21-25 nos habla de esta palabra también, de Sefer, que vemos aquí, y tiene que ver con Jesús, y son con las obras de Jesús. Y dice, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni aún en el mundo cabrían los rollos o los Sefer Toledot que se escribieran. Eso nos da un entendimiento que tiene que ver, como digo, no alcanzarían las obras que el Señor le decía para meterlas en un pergamino como tal, de los que se utilizaban para las genealogías. O sea, fueron tantas las obras del Señor Jesucristo en la tierra, que solamente en la Biblia encontramos unas cuantas. De resto no cabrían en todos los pergaminos que pudieran existir. Eso es simplemente un dato para poder entender la importancia del Sefer Toledot, o el libro de las genealogías. Durante este estudio vamos a hacer una metodología que van a ver a través de esta semana, de estos fines de semana, que tiene que ver con el significado de los nombres. A eso que Fulvio le decía que no le gustaba esos nombres, pues cada nombre de esos significa algo y tiene un propósito especial. Entonces, cada personaje que vamos a estudiar, vamos a entender por qué se llaman así, y de pronto por qué se comportaban así, o por qué el Señor permitió que se llamaran de esa manera para que quedaran plasmados en la historia. Nos vamos a ver también los lapsos que vivieron, o sea, durante qué periodo vivieron. La otra forma es ver las relaciones que hay con las generaciones precedentes a ellos y las posteriores a ellos. Muchas veces el Señor permite que conozcamos a alguien para que podamos entender quiénes estaban antes de él y quiénes son los que ahí para adelante aparecieron. Y esto nos va mostrando, nos va revelando en forma progresiva la venida del Mesías. Como les decía, todo está completamente planificado para que estas generaciones viniera el Mesías esperado, que es Jesucristo, y también esto nos permite entender la ubicación histórica de estos personajes. Muchos de los eventos que sucedieron en la antigüedad mencionan es cuando estaba el rey tal o cuando existía tal persona. Entonces eso nos empieza a dar un entendimiento también de la historia, y esto, como le digo, es lo que permite a los historiadores, a los estudiosos de la antigüedad entender la historia de la humanidad. Así que eso es la forma que vamos a ir estudiando del Génesis en adelante, para tener una comprensión mucho mayor de la obra salvadora del Señor. Por eso les vuelvo a recordar el pasaje que leímos hace 8 días del mandato que Dios nos da cuando dice: recuerda los días de antaño, considera los años, generación por generación. Entonces, por algo lo dice el Señor, por algo nos manda a hacer esto, para que podamos entender todo el plan de la salvación de nuestras vidas.